Bien, hola chicos, vamos a realizar esta clase en un sentido más virtual, ¿cierto? A través de un video, en el cual voy a mencionar lo que ayer en la tarde ya les conté al paralelo A de demografía y que se trata del tema de mortalidad. Como ven aquí, vamos a abrir un poco esto. Y tenemos que entender que la mortalidad en sí son diferentes indicadores que a nosotros nos van a permitir ir dimensionando más o menos cómo está la condición de mortalidad en una población. Es decir, si bien el proceso, ¿cierto?, de ser mortal y contabilizar cada una de las mortalidades es un proceso que en un sentido primario es muy básico, hay distintos indicadores de mortalidad que van a ir clasificando a la población que que esté muriendo, digamos. ¿Ya? Y así vamos a tener distintos tipos de tasas. ¿Ya? Las tasas son los indicadores que a nosotros nos permiten comparar distintos tipos de poblaciones y compararlo en relación a su mortalidad. Es muy importante porque es una de las formas que nosotros podemos determinar cuál es el grado de avance de un país y cuál es el grado de avance también del sistema sanitario que está funcionando. ¿Ya? Para partir vamos a analizar la tasa de mortalidad general, que bien como dice la diapositiva acá, es una tasa de mortalidad bruta, ¿ya? Porque solamente nos interesa saber cuántas personas mueren en una población. Y para eso nosotros tenemos una fórmula que se trata de decir cuántas personas mueren en un año determinado, en una zona determinada, ¿cierto? Partido por la población total media, que es lo mismo de decir población total. Ahora recuerden que los datos se cortan en junio. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos mueren en esa población multiplicado por 1000? Este número de acá al lado, bien conocido como la base, ¿cierto? Es el número que nos va a permitir a nosotros ir estandarizando más o menos los indicadores y así a la hora de compararlo, nosotros podemos comparar por cada 1000 habitantes y así se pueden comparar poblaciones de distinto tamaño. Es así que uno pudiese perfectamente comparar la mortalidad de Mejillones con la mortalidad de Antofagasta a pesar de que las poblaciones son totalmente diferentes. ¿Ya? La tasa bruta de mortalidad es la misma fórmula que ustedes van a utilizar en la tasa natalidad. Cuántos nacen en una determinada población, acá sería cuántos mueren. Y la interpretación va a ser igual. Va a ser igual. Mueren tantas personas por cada 1000 habitantes. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que todo este proceso, y hay que recordarlo, el proceso de una transición demográfica partió por altos niveles de natalidad y mortalidad, ¿cierto? Que fueron bajando considerablemente. Si ustedes van a la curva, o sea, a esta tendencia azul, digamos, que es la de mortalidad, la mortalidad es la primera que baja, ¿ya? Y se produce esta declinación porque se mejoran los instrumentos, digamos, o las políticas públicas en salud y que mejoran el diagnóstico, la evolución, el tratamiento, etcétera, de las patologías y que empiezan a controlarse y con ello cae rotundamente la mortalidad. Acuérdense que hay un perfil epidemiológico caracterizado por enfermedades infectocontagiosas que primaban en esta zona y que después, con todo este control sanitario que se hizo, ¿cierto? Que incluyó también la vacunación, en los pacientes empezó a decaer esta mortalidad en términos generales. ¿Ya? Y la natalidad, que es la rayita roja, ¿cierto? Esta natalidad, si bien empieza a decaer después, obedece más a otros fenómenos que también pueden ser sociales, pero se caracteriza también por el hecho de haber puesto a disposición de la población los métodos anticonceptivos, ¿cierto? La inclusión de la mujer en el trabajo, la inclusión de la mujer en la educación misma. Por eso que la natalidad baja después. Todo eso redunda en que ahora estamos en un periodo de franca disminución de la natalidad y también franca disminución de la mortalidad. Bien, la mortalidad uno la puede clasificar también, o sea, puedes desprender otras tasas que son mucho más específicas, que no son las generales, ¿ya? Y esa mortalidad específica uno la puede hacer por edad, por sexo, por alguna causa, ¿ya? Y esas son las que vamos a ir viendo. Como bien dice acá abajo, la base con la cual nosotros vamos a trabajar va a depender de la frecuencia o de la intensidad del fenómeno que estemos estudiando. Y así, cuando multiplicamos por 1000, es un fenómeno que es más frecuente que cuando multiplicamos por 100.000, que son generalmente enfermedades mucho más raras y que cuesta encontrar algún dato de ellas. Por lo tanto, a menor base, más frecuente el dato y a mayor base, menos frecuente el fenómeno. ¿Bien?
La tasa de mortalidad específica por sexo, entonces, para que vayan anotando, les recomiendo de inmediato hacer una hojita, ¿cierto? Y que en esa hojita vaya en formulario y ustedes van anotando. Ya llevamos una fórmula que es la tasa de mortalidad general, ahora nos vamos a la fórmula de la tasa de mortalidad específica por edad. Es decir, cuántas personas mueren en un determinado grupo de edad, lo puedo hacer por quinquenio, por unos rangos mucho más mayores, pero me interesa cuántos mueren para ese grupo etario dividido por la población del mismo grupo etario, ¿ya? Y eso lo multiplico por 100.000. Ya, o sea, son mortalidades específicas como ya se empieza a achicar la población, esta es la base es la que va subiendo, ¿ya? Recuerden, mientras más escaso el fenómeno, más grande la base. Por lo tanto, ¿cuántos mueren en un determinado grupo de edad? Dividido por ese mismo grupo de edad, en la misma zona, en el mismo lugar, etcétera, en el mismo año. ¿Bien? Y como ustedes ven, esto nos va a servir a nosotros para ir viendo cuál es el comportamiento de la mortalidad a través de la edad de los pacientes. Y lo que esperamos, lógicamente, es que a mayor edad, ¿cierto? A mayor edad la mortalidad aumente y que la gente se muera a la edad que nosotros más o menos proyectamos una vez que nace, que ahí está la esperanza de vida, que ustedes también lo han visto en otras clases. ¿Ya? La tasa de mortalidad específica por sexo es la misma de la edad, pero a mí me interesa ahora saber cuánta gente muere, ya sea hombre o mujer, dividido por la población, sea hombre o mujer. ¿Ya? Y eso se multiplica por 1000. Como el número ya es más grande, podemos utilizar una base de 1000. La tasa de mortalidad por causa, me interesa de qué está muriendo la gente y por lo tanto cuál es el número de muertes que hay por esa determinada causa, pero ojo acá dividimos por la población total, porque me interesa saber cuánta gente de la población muere por esa causa. ¿Ya? Eso lo multiplico por 100.000 porque como es por causa es un fenómeno mucho más raro, menos frecuente, o sea, y el número es más pequeño. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas mueren en la población total? Si yo esto lo quisiera utilizar para decir cuántas personas mueren por una determinada enfermedad y lo divido por la cantidad de personas enfermas de eso, yo no estoy hablando de mortalidad específica por causa, ahí estaría hablando de letalidad, es decir, cuál es la capacidad que tiene esa enfermedad para provocar la muerte, ¿ya? Así que por tanto no es recomendable, ¿cierto? O sea, no se vayan a confundir, porque son dos indicadores totalmente diferentes. Uno es la mortalidad específica por causa, es decir, cuántos mueren en la población total, y la otra es la letalidad, que dice cuántas personas mueren del total de enfermos, es cuál es la capacidad de esa enfermedad para provocar la muerte. ¿Para qué sirve la tasa de mortalidad específica por causa? Por ejemplo, para determinar cuáles son los lugares, cuál es el ranking de las patologías, ¿cierto? O enfermedades que están provocando mayor mortalidad. Y de ahí podemos deducir que en Chile la gente muere principalmente de enfermedades circulatorias, seguidas por cáncer, respiratorios, traumatismos, etc. ¿Ya? Y ahí podemos tener los primeros 3 lugares, que en Antofagasta, en la segunda región, se invierten cuando los cánceres incluso pasan a tomar primer lugar. ¿Ya? Ustedes saben todo el fenómeno que está produciendo con estas contaminaciones ambientales que están en estudio. Y por lo mismo porque existe una alta prevalencia de cáncer en la zona que pueden incluso tomar el primer lugar de este podio. ¿Ya? Voy a ir adelantando estas imágenes, después ustedes podrán verlas en forma más calmada. ¿Ya? Pero me interesa también que veamos otro tipo de mortalidad, que es la tasa de mortalidad proporcional por edad. Es el llamado índice de Swarup. ¿Ya? Esto va a expresar el dominio, ¿cierto? Que tiene los fallecidos a edades avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros veíamos la gráfica anterior que estábamos observando, déjenme actualizarme por acá, cuando nosotros estábamos viendo esta gráfica, nosotros sabíamos que la gente tiene que morir a una edad determinada, ¿cierto? Una edad determinada, y lo que esperamos nosotros es que ojalá esas muertes se produzcan así como dice esta curva, pasados los 50 años. ¿Ya? Y en un país que tiene mayor cantidad de desarrollo, incluso podríamos esperar que murieran después de los 60. ¿Ya? Ideal es que se mueran mucho más acá, pero si empiezan a medir, nosotros podemos medir cuántos mueren después de los 50 como cuántos mueren después de los 60. El índice de Swarup sirve para eso. La idea es determinar cuál es la importancia relativa que tiene las muertes a mayor edad. Entonces uno determina cuál es el número de muertos que con mayores de 50 años, dividido por el total de muertes que hay. ¿Ya? O sea, esto a la larga es una proporción, es decir, cuál es la fracción o cuál es la proporción de personas del total de muertos que murió después de los 50 años. Y también podemos cambiar, y yo les puedo pedir incluso en la prueba, que ustedes no calculen por 50, sino que calculen por 60. Hoy en día en Chile se está calculando sobre los 60 años. ¿Ya? Así que
Esa es la idea, saber cuántas personas mueren después de los 50 del total de muertos que hay en la población. Y acá lo multiplicamos por 100, porque como es una proporción, me interesa saber cuál es el porcentaje